¿Cómo era el comercio cuando no existía el dinero? Hace unos 15.000 años existían dos clases de sociedades, la de los agricultores y la de los pastores. Los agricultores llevaban una vida sedentaria y por eso habían escogido el mejor lugar posible para cultivar la tierra y sembrar los alimentos que les permitían vivir. Los pastores eran nómadas y viajaban con sus rebaños, ya fueran ovejas, caballos o reses, buscando los pastos que alimentaran a los animales, mientras aprovechaban su leche, su carne y su... Cada pueblo primitivo hacía su trabajo como mejor podía, pero la tierra no siempre producía lo necesario para la vida, y había que conseguir de otra forma lo que faltaba. Así, por ejemplo, mientras un pueblo cultivaba papas, como los incas, otros explotaban minas de sal, como los ñuscas. La papa era y es un alimento importantísimo, pero la sal era fundamental, porque ayudaba a conservar los alimentos. ¿Qué hacían los pueblos que carecían de alguno de estos dos productos? Pues intercambiaban papas por sal. El intercambio, que para esta época ha sido llamado trueque, fue una de las primeras formas de comercio de la humanidad. Dentro de cada sociedad, sus integrantes se fueron expandiendo según sus habilidades. Mientras alguien era experto en hacer vasijas de barro, otro era muy capaz de fabricar flechas, pero no podían vivir el uno sin el otro, pues el que producía vasijas necesitaba carne para cocinar y el que cazaba necesitaba la vasija para preparar sus alimentos. Así con el tiempo fueron cambiando más los artículos que se utilizaban en el trueque y fueron adquiriendo mayor valor los que eran escasos o más difíciles de fabricar, como las herramientas y los instrumentos. ¿Por qué y cómo se inventó el dinero? El sistema del trueque se fue complicando a medida que hubo mayor intercambio de artículos y era difícil darle valor a cada uno de ellos para establecer cuánto de cada cosa equivalía a cuánto de otra. El juego comercial se prestaba a problemas que derivaban en guerras o odios encanados. Con el ánimo de solucionar estas dificultades, se fueron creando medidas de valor que pretendían garantizar un intercambio justo y equilibrado para las partes interesadas en hacer comercio. Con el tiempo, las sociedades se hicieron más complejas y eficientes y empezaron a producir muchísimos más artículos. Esto generó excedentes y riquezas y una mayor necesidad de intercambio de productos con otras sociedades. El comercio se incrementó de manera notable y se hizo mucho más complicado, pues para comparar grandes cantidades de alimentos con el trigo o la papa o para adquirir muchas pieles o tejidos había que cargar con grandes cantidades de oro o de plata o de sal. Fue por eso que se inventó el dinero, porque era más fácil y seguro de transportar y agilizaba por ello el intercambio de productos y el comercio en general. Si alguien quería adquirir un lote de camellos, no necesitaba llevar ni un gran hato de ganado para intercambiar, ni una gran cantidad de oro a cuesta. Podía llevar dinero y la transacción se hacía más sencilla. El dinero nació entonces como una representación de valor, es decir, como un símbolo. Capítulo 1. El dinero y la economía. Numeral 3. El valor del dinero. Como el dinero se creó para representar un valor, pues es necesario entender cuál es el valor y por qué lo definen. Pues dan ejemplos clásicos que son las piezas de plata que eran utilizadas en la antigua Babilonia. Esas piezas de plata tenían un valor muy fijo porque cada una representaba el peso medido en granos de trigo. Pues se decía que una pieza de plata se podía adquirir 1 tonelada de trigo. Entonces, asimismo, la plata no tenía valor, pero se representaba con eso la cantidad de trigo con la que se podría comprar.
El trigo era el valor más importante de dicha época, porque de eso dependía la alimentación y la salud de todas las personas, porque todos en ese momento tenían como el valor fijo de medir y entender, porque si la familia era compuesta por muchas personas, por 10 11 personas, se necesitaba una tonelada de trigo para poder vivir durante un año. Entonces, una pieza de plata vale mucho, porque se puede entender que si alguien pide una pieza de plata por un vestido, el vestido va a ser muy caro, porque como su valor es muy alto, equivale a la alimentación de su familia durante todo un año. Como las sociedades llegaron como a un acuerdo diferente para darle el valor al dinero y para que esto perdurara, como era muy importante, un museo de la ciudad de Nueva York tenía una colección de 50.000 tipos de dinero, ya que venían de diferentes partes del planeta. También esto incluía las conchas de las tortugas, los brazaletes, incluía piedras de todo tipo y caballeras. Y todos estos tipos de dinero se desaparecieron por completo porque se desgastaban con el tiempo a seguir, se dañaban o se podrían. Entonces todas las sociedades utilizaron toda esa medida que fue desarrollando que los metales fueran como dinero, ya que se estaban desgastando poco a poco y se conservaban mucho tiempo. Entonces se utilizó el oro, como la plata, el bronce y el hierro. Y el último, o sea, el hierro, tenía un gran defecto ya que se oxidaba, entonces por eso lo desecharon. Numeral 4, la moneda, símbolo del dinero. El dinero es la representación de un valor. Como la moneda nació una representación de todo el dinero, dichas operaciones comerciales eran muchas entre toda la comunidad. Eh, Era difícil transportar el dinero de todo tipo de forma, como en barras de plata, porque sus equivalencias eran difíciles de transportar. Entonces se hizo necesario para que fuera más fácil de llevar y de guardar. En un reino antiguo, donde los gobernantes de Lidia, del Oriente Medio, fueron los primeros en acuñar la moneda en el siglo VII a.C., ya que el hecho era que fueran los gobernantes los primeros en acuñar la moneda, porque era muy revelador. Entonces, esto aclara que es un aspecto fundamental relativo a todo el valor del dinero, para que la moneda fuera aceptada por el mayor número de personas, porque su valor sea fijado por toda la máxima autoridad de un país. Entonces con esto se evitaría que fueran injusticias, porque si es un gobernante o quien detenta el poder económico, él acuñaría la moneda o emitiría el dinero, que se puede estar seguro de que su valor será igual en todo el mundo y de que la moneda tendrá el respaldo asegurado. Y también las primeras monedas, eran pues conocidas porque llevaban impresos símbolos reconocidos por todo mundo. También tenían espigas de trigo o como los rostros de los dioses o también el rostro del gobernante. Ptolomeo era un general griego y él fue el primero en acuñar la moneda con el rostro de él, ya que se hizo con el trono de Egipto tras la muerte de Alejandro Magno. Todos los símbolos cumplían la función de comunicación de quien tenía monedas, podía que sabía que la había acuñado y podía confiar en la legalidad de todo. Pero a como es hoy en día, todas las monedas, los billetes que llevan impresas como las efigies de los gobernantes de un país o de personas reconocidas como personas científicas o personas de bien, o símbolos de poder, entonces podía ser por los antiguos romanos y actualmente por los Estados Unidos. De la moneda al papel y del papel al plástico.
Las monedas fueron un gran impulso al comercio, pues fueron rápidamente aceptadas por todos. Eran fáciles de llevar y confiables. La mayoría eran hechas de oro y plata, o con alteraciones de metales preciosos. Algunos se aprovechaban de esto para enriquecerse. Le mezclaban al oro y a la plata metales no tan valiosos y guardaban en sus arcas el oro que debía de estar en la moneda. Esto lo usaban para hacer más monedas. Esto generó mucha desconfianza en la gente. El comercio creció tanto que ya transportar y guardar monedas se volvió muy complicado e inseguro. Para reemplazar las monedas se inventaron los billetes, llamados también papel moneda. Los chinos fueron los primeros en usarlo, hacia el año 650 de nuestra era, y en Europa fueron impresos los primeros en el siglo XVII. Cada billete tenía impreso la promesa de pagar al portador una suma determinada de oro y quien respaldaba el billete, el banco o el Estado, se comprometía a pagar la suma de quien lo presentaba. Muchos bancos quebraron por haber emitido billetes por mayor valor al del oro que habían guardado, y cuando las personas fueran a reclamar en masa su equivalencia de oro, no pudieron responder lo pactado. La gente no le tenía confianza al papel moneda. Pensaban que eran mejor las monedas, ya que eran hechas de oro y de plata. Para ellos el papel moneda era fácil de falsificar. La gente no le tenía confianza al papel moneda. Pensaban que eran mejor las monedas, ya que eran hechas de oro y de plata. Para ellos el papel moneda era fácil de falsificar. Por eso hoy en día solo los bancos centrales de cada país estaban autorizados por sus gobiernos para emitir billetes. El billete funciona como una abstracción más compleja que la de la moneda de oro. Es un símbolo que se acerca a lo inmaterial. Representa un valor, pero exige mayor credibilidad y confianza de quien lo usa. El cheque es también papel moneda, así como las órdenes de pago y los pagarés. El cheque permite que sea el propio dueño del dinero quien exprese cuál es la cantidad que desea transferir a otra persona o a una compañía, o cuál es la suma con la que va a pagar un artículo que va a adquirir, y es el banco el que se respalda con su valor comercial, así como la persona que gira tiene realmente esa cantidad de dinero en sus arcas. Los primeros cheques se utilizaron en los Países Bajos en 1608, y aunque también generaron desconfianza al principio, agilizaron de tal manera las transacciones comerciales que tenían estos dos países con muchos otros países del mundo, debido a que dominaban el comercio marítimo, que pronto fueron aceptados. Se dieron las primeras transacciones en cheques o pagaré, se dio en Escocia cerca del año 1864. El dinero electrónico. En un mundo globalizado como en el que vivimos hoy en día, es inimaginable utilizar el dinero tal como lo conocíamos antes. El comercio entre las corporaciones, las naciones, las empresas, las industrias y las gentes de todos los países se ha vuelto exorbitante. Son miles de millones y millones los bienes, artículos, materias primas y servicios con los que se hacen transacciones comerciales todos los días. Es tanta la información económica y comercial que hay que registrar que solo gracias a las computadoras se puede realizar y controlar esta inmensa tarea. El dinero ahora solo es representado en cifras electrónicas, igual que al principio, cuando las sociedades primitivas tuvieron que establecer sistemas de presentación para agilizar el comercio. Ahora hemos llegado a algo mucho más simple que no se ve, unos y ceros, que es la forma en que se maneja la información en los computadores. Los cajeros electrónicos, las tarjetas inteligentes e Internet permiten que el dinero fluya ahora en la misma velocidad que la información electrónica. Es probable que el dinero, tal como lo conocemos hoy en día en forma de billete y moneda, deje de existir en cierto tiempo para darle paso a nuevas, extrañas y maravillosas maneras de expresar su